Hola, ¿cómo les va? Bueno, les debía el video de cómo hacer la interfaz para poder conectar vía CAT el USDR al ordenador. Así que bueno, busqué un par de fotos y la manera más sencilla que vi de graficárselos es de la siguiente manera. Vamos a separar el pin como está nomenclado acá, y bueno, con el tester van a chequear ustedes en la ficha que ustedes tengan. Es un plug estéreo de 3,5 milímetros de 4 polos. Entonces, bueno, por las dudas midan continuidad para no cometer ningún error. Y yo acá les dejé cuáles serían los pines que vamos a enchufar acá en el conversor USB TTL. En mi caso yo usé un 2303. El pin 1, el de la punta, que es RX, va al TX. O sea, tengan en cuenta que siempre van a ir cruzados. Por eso se los aclaré acá. El RX de la ficha va al TX del conversor TTL. El pin número 2, que es este, va a ir, que este X va a ir al RX, o sea que va a ir conectado acá en el tercer pin. Y el GND, que es el pin 4, va a ir a tierra. Ojo con este, tengan mucho cuidado, no se les va a ocurrir enchufarle, darle voltaje, porque van a quemar la salida. Bueno, ahí tendríamos el diagrama de conexión. Pin 1 RX a TX, pin 2 que es TX a RX del USB, y el pin 4 que es tierra. Sencillo. Yo usé un cable de red. ¿Vieron los cables UTP de los routers? Tenía uno en desuso, lo corté y entra justito. Es más, lo puse, le saqué los cables que sobraban. Viene de 8. Quedó bien, si no lo pueden dejar así normal y usan solamente 3 cables. Bueno, eso por un lado. Después, ¿qué habría que hacer? Tendríamos que venir, por ejemplo, en el Log4All a configuración. Tenemos que venir a CAT interfaz. Y yo acá ya lo tenía configurado. Lo único que les va a variar es el COM. Y velocidad, yo lo probé y me anduvo en varias. Me anduvo en 4800, me anduvo en 38400 y en 115200. Así que eso es lo que les puedo aportar. Anda bien. Es lento, ustedes lo van a configurar. No va a ser después, bueno, van a elegir el COM, van a poner alinear, guardar y aplicar, y a los segunditos ya les aparece el dial. Y bueno, van a ver que cada vez que ustedes muevan el dial en el USDR van a tener un pequeño delay, pero lo importante es que les toma la frecuencia. Yo lo probé acá en el Log4All y lo probé en el HRD. Siempre con el Kenwood TS480. Tengan en cuenta que el modelo de radio que recién me olvidé de comentarles, siempre con el Kenwood TS480. Ya les digo, la velocidad de los baudios no me modificó mucho y, o sea, no tuve ni mejoras ni peoras. Me andaba en los 3 que les mencioné, me anduvo. No lo probé con el WSJT. Todavía no lo probé con WSJT. Pero bueno,
Ya lo probaré y les subiré los videos. Así que bueno, es muy sencillo, con un conector de 3,5 de 4 polos. Vamos a usar solamente el pin 1, el 2 y el 4, ¿eh? Y del conversor TTL vamos a usar el pin, esos tres pines. Vamos a usar el TX, el RX y el GND. Yo usé un 2102, también me anduvo. Usé el 20... no, el FTD, no, el FTDI no. El 2102 me anduvo y el 2303 es el que dejé. Pero bueno, son baratos, son económicos, así que cualquiera que ustedes puedan conseguir de USB a TTL les van a dar y si no, me avisan y buscamos alguna solución. Es muy cómodo el tema del CAT, más que nada cuando hacemos fonía, por lo menos en mi caso. Yo para FT8 no suelo usarlo para no hacer tanto despliegue, lo uso por box, porque a la Raspberry simplemente llevo dos cablecitos de audio con la plaquita USB externa que uso y de esa manera me permite transportar menos cosas y realmente por box funciona bien, así que no le veo sentido utilizarlo por CAT. Sí, para cuando lo estoy en alguna activación o algo, o lo uso mucho en mi casa el equipo, el USDR. También aprovecho y lo conecto para si voy ruleteando ahí que estoy escaneando la banda, me olvido del tema de la frecuencia, que era por uno de los motivos por los cuales más me interesaba ponerlo en marcha. Bueno amigos, espero que puedan hacer la interfaz, que les funcione y cualquier duda me la hacen saber en los comentarios. Hasta la próxima, 7-3.